Hoy en Planet Atlas conocerás los 20 lugares más fascinantes del mundo según un equipo de autores de las guías Lonely Planet. Lonely Planet es una de las plataformas online más conocidas en el mundo de los viajes. Iniciamos nuestro viaje visitando Camboya para conocer los místicos templos de Angkor, un conjunto de maravillas esculpidas en medio de la exuberante jungla camboyana, en la provincia de Siem Reap, situada en el norte del país. En el corazón de este enclave se encuentra Angkor Wat, el mayor templo dedicado al dios Vishnu, una obra maestra que parece un regalo celestial en la tierra. Este magnífico monumento, tallado en miles de bloques de arenisca, narra las leyendas del Ramayana, el Mahabharata y los Puranas con sus intrincados relieves. Es un lugar extraordinario que recuerda la grandeza del antiguo reino hindú que alguna vez abarcó estas tierras hasta Birmania. Un destino que cautiva a todo aquel que tiene el privilegio de visitarlo. En nuestro viaje llegamos a la deslumbrante Gran Barrera de Coral, ubicada en la costa noreste de Australia. Esta maravilla natural, que se extiende por más de 3.000 kilómetros, es la mayor red de arrecifes de coral del mundo. Situada en el estado de Queensland, en el este del país, alberga una increíble diversidad de vida marina, con 400 tipos de coral, 1.500 especies de peces y una amplia variedad de criaturas, desde ballenas y delfines hasta tortugas y serpientes marinas. Es un paraíso absoluto para submarinistas y buceadores, con sus aguas cristalinas y sus numerosas islas y playas tropicales que cautivan a todos los que tienen la suerte de visitar este espectacular ecosistema. Ahora viajamos a la enigmática Machu Picchu, ubicada en lo profundo de las montañas andinas del sur de Perú. Lo que hace que este lugar sea verdaderamente extraordinario no es solo su espectacular paisaje ni la forma en que la ciudadela se aferra a las escarpadas laderas, sino el misterio que la rodea. Nadie sabe realmente qué sucedió aquí, lo que añade un aura de misterio y fascinación a este sitio arqueológico. Cusco sirve como la puerta de entrada a Machu Picchu, desde donde los visitantes pueden tomar el tren hasta el kilómetro 88 y luego recorrer a pie los 42 kilómetros del famoso Camino Inca. Una experiencia inolvidable que culmina con la llegada a esta maravilla del antiguo mundo. Ahora nos dirigimos al impresionante entramado de la Gran Muralla, que serpentea a lo largo de 21.196 kilómetros en el áspero paisaje del norte de China. Este emblemático símbolo no solo es una muralla, sino una increíble obra de ingeniería que se extiende a través de montañas y valles. Dependiendo de la experiencia que se busque, se pueden explorar diferentes tramos: la magnificencia imperial cerca de Pekín, la precisión militar en Gansu o la desolación eterna en la Mongolia interior. Los tramos más accesibles se encuentran cerca de Pekín, con Badalin como la versión turística reconstruida y Jiangkou y Wanhuachen en su estado original, ofreciendo una experiencia única e inolvidable para todo aquel que se aventura a recorrer este icono histórico de China. Ahora nos dirigimos a la sublime obra arquitectónica del Taj Mahal, situada en el norte de la India, en la bulliciosa ciudad de Agra. Este majestuoso mausoleo, considerado una perfección arquitectónica, ha atraído a viajeros de todo el mundo durante siglos. Ningún otro edificio en la India captura tan perfectamente la esencia y el esplendor de la corte de los mogoles como el Taj Mahal. A pesar del bullicio y la actividad frenética de la ciudad de Agra donde se encuentra este fantástico mausoleo, este monumento se alza como un oasis de serenidad y espectacular belleza. Para evitar las multitudes, se recomienda llegar al amanecer, justo cuando se abren las puertas, y así poder disfrutar de la magnificencia de este icono mundial en su plenitud. Ahora nos dirigimos a la imponente maravilla natural del Parque Nacional del Gran Cañón, ubicado en el oeste de los Estados Unidos. En esta vasta hendidura de la corteza terrestre se pueden contemplar más de 2.000 millones de años de historia geológica, una experiencia que desafía la comprensión humana. Con sus encendidas puestas de sol y sus espectaculares formaciones rocosas, el Gran Cañón, con una profundidad de más de 1 kilómetro y cerca de 360 kilómetros de largo, se erige como la catedral de la naturaleza. Los visitantes suelen ingresar al cañón por el extremo sur, ubicado a unos 120 kilómetros al norte de Flagstaff, en Arizona, mientras que el extremo norte, más aislado y con menos infraestructura, ofrece una experiencia más tranquila y remota para aquellos que buscan alejarse de las multitudes y sumergirse en la inmensidad de este paisaje único. En nuestro viaje llegamos al impresionante Coliseo de Roma, situado en el corazón de la antigua ciudad en Italia. Este monumento, que representa el poderío y la brutalidad del Imperio Romano, es un gigantesco anfiteatro que podía albergar hasta 50.000 espectadores, donde gladiadores luchaban en combates mortales y condenados enfrentaban a bestias salvajes ante una multitud sedienta de sangre. A pesar de haber transcurrido 2 milenios desde su construcción, el Coliseo sigue fascinando a todos aquellos que tienen el privilegio de entrar en él, dejando una huella imborrable en la historia y la imaginación de quienes lo visitan. Seguimos nuestro viaje y llegamos a las majestuosas cataratas de Iguazú, ubicadas en la frontera entre Argentina y Brasil, en el norte del continente sudamericano. Hablando de fronteras curiosas como esta, no puedes dejar de ver el video sobre las fronteras extrañas del mundo que tenemos en el canal. En guaraní, Iguazú significa agua grande, pero estas cataratas son mucho más que grandes, son extraordinarias y sobrecogedoras. Desde arriba,
los barcos turísticos que navegan las aguas agitadas parecen diminutos. Estas imponentes cascadas se extienden a lo largo de un tramo de magnífica selva subtropical, hogar de una diversa fauna que incluye jaguares y otras especies salvajes. Es un espectáculo natural impresionante que deja sin aliento a todos los que tienen el privilegio de presenciarlo. Ahora nos dirigimos a la majestuosa Alhambra de Granada, situada en el sur de España, en la región de Andalucía. En su interior, se despliega una red de palacios ricamente decorados, jardines exuberantes y fuentes que cuentan leyendas y evocan fantasías. Desde lejos, las torres de su fortaleza se alzan imponentes sobre el horizonte granadino, con sus escarpados muros rojos que contrastan con los bosques de cipreses y olmos, y los picos nevados de Sierra Nevada que sirven de telón de fondo. Es un monumento de una belleza indiscutible que atrae cada año a millones de personas, cautivándolas con su historia y su esplendor arquitectónico. En nuestro viaje nos dirigimos a la incomparable Santa Sofía de Estambul, ubicada en el centro de Turquía, en la fascinante ciudad de Estambul. Esta extraordinaria obra arquitectónica desafía toda clasificación, siendo a la vez iglesia, mezquita y museo. Construida hace casi 1500 años por orden del emperador bizantino Justiniano, Santa Sofía desafió las leyes de la arquitectura de su época. A lo largo de los siglos, ha sido testigo de la historia y la evolución cultural de Estambul. Aunque fue desacralizada y convertida en museo en 1935, visitar Santa Sofía sigue siendo una experiencia espiritual y emocionante, donde se puede apreciar la magnificencia de su diseño y la riqueza de su historia. Ahora viajamos a la ancestral Medina de Fez, situada en el centro de Marruecos, en la histórica ciudad de Fez. Este laberinto medieval, con más de 1000 años de antigüedad, no es solo una medina, sino un intrincado entramado de callejones que forman un laberinto caótico y fascinante. Con 9.400 callejones y 14.000 estructuras, es el hogar de alrededor de 160.000 personas y alberga una riqueza de historia y cultura. Aquí, entre mezquitas, madrazas, riads restaurados y una multitud de comerciantes y artesanos, es fácil perderse y sumergirse en la esencia auténtica de Marruecos. Es una experiencia única donde la autenticidad y el misterio se entrelazan en cada esquina, y descubrir sus secretos es parte de la magia de Fez. En nuestro viaje nos dirigimos a los icónicos 12 Apóstoles, situados en el sur de Australia, a lo largo del espectacular Great Ocean Road. Esta formación rocosa, compuesta por 12 imponentes pilares de piedra caliza, es una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Ubicados en la pintoresca costa suroeste del estado de Victoria, los 12 Apóstoles se encuentran a unas 4 horas de Melbourne y son parada obligada en cualquier viaje por Australia. La majestuosidad de estas rocas, esculpidas por la fuerza del mar a lo largo de millones de años, deja sin aliento a quienes tienen la suerte de contemplarlas, convirtiéndolas en una atracción imperdible en el viaje de cualquier visitante. Ahora nos dirigimos a la mítica ciudad de Petra, ubicada en el sur de Jordania, en medio del desierto de Wadi Musa. A menudo asociada con la imagen de Indiana Jones llegando a caballo hasta la fachada rosa del tesoro, Petra es mucho más que una escena de película. Es una maravilla arqueológica que despierta la imaginación y la fascinación de todos los que la visitan. Esta ciudad perdida de los nabateos es como un sueño hecho realidad, un laberinto de cañones y caminos de piedra que invitan a explorar sus secretos milenarios. La experiencia de pasear por las calles de Petra es tan extraordinaria como cualquier historia de Hollywood, especialmente si se logra evitar las multitudes y disfrutar de la magia de este lugar único en relativa tranquilidad. En nuestro viaje llegamos a la imponente ciudad maya de Tikal, situada en el norte de Guatemala, en medio de la exuberante selva tropical. Considerado el yacimiento maya más importante del país, Tikal es un testimonio vivo del antiguo esplendor de esta civilización. A pesar de que los arqueólogos comparan su importancia con la de Roma en términos de tamaño, población y poder político, apenas se ha excavado menos del 10% de sus edificios, ya que el resto permanece oculto bajo siglos de densa vegetación selvática. Tikal se encuentra a 65 kilómetros de Flores y es uno de los sitios arqueológicos mayas más accesibles de Guatemala, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de explorar la grandeza y el misterio de la antigua civilización maya en un entorno natural impresionante. En nuestro viaje nos dirigimos al emblemático British Museum de Londres, situado en el centro de Inglaterra, en la capital británica. Con 260 años de historia, el British Museum se ha erigido como el museo más grande e importante de Europa, albergando una impresionante colección de tesoros que abarcan desde el continente europeo hasta el resto del mundo. Sus sagradas paredes custodian algunas de las piezas más significativas de la historia y la cultura mundial. Además de la impresionante colección, el propio edificio es una obra maestra arquitectónica, un majestuoso templo neoclásico que sorprende con una inesperada cúpula diseñada por Norman Foster sobre su gran patio central. Es un lugar donde la historia cobra vida y donde los visitantes pueden sumergirse en la riqueza cultural de la humanidad a lo largo de los siglos. Ahora viajamos a la icónica Sagrada Familia de Barcelona, situada en el noreste de España, en la vibrante ciudad de Barcelona. Esta obra maestra del modernismo, diseñada por el célebre arquitecto Antonio Gaudí, sigue en construcción casi 100 años después de su muerte. La imponente escala de este templo expiatorio cautiva a los visitantes,
invitándolos a pasar largos ratos admirando sus detalles desde las calles aledañas, mientras las torres se elevan majestuosamente hacia el cielo. Aunque su fecha de finalización sigue siendo un misterio, se estima que podría concluir en algún momento antes del 2040, manteniendo así su legado de innovación arquitectónica y atrayendo a millones de visitantes cada año para maravillarse con su belleza y significado espiritual. En nuestra travesía nos dirigimos al impresionante Parque Nacional de Fiordland, ubicado en el suroeste de Nueva Zelanda, en la región de la Isla Sur. Considerada la joya de la corona de los parques nacionales del país, Fiordland es una región casi virgen que representa una porción del antiguo supercontinente de Gondwana, del cual Nueva Zelanda se separó hace 85 millones de años. Este paisaje sobrecogedor está compuesto por montañas escarpadas, valles glaciares, lagos cristalinos y majestuosos fiordos, todos ellos enmarcados por bosques antiguos de un verde intenso y habitados por especies de aves endémicas como el kiwi y el tacaé. El punto de partida ideal para explorar este paraíso natural es Te Anau, una pintoresca localidad situada a 2 horas en coche al sur de Queenstown, que ofrece acceso a una serie de increíbles senderos y actividades al aire libre que te sumergen en la belleza y la serenidad de Fiordland. Ahora visitamos a la encantadora isla de Santorini, ubicada en el mar Egeo, en el sur de Grecia. Aunque todas las islas Cícladas tienen su propio encanto, Santorini destaca con su belleza incomparable. Sus características playas de tonos negros y rojos son simplemente impresionantes, mientras que sus acantilados multicolores se alzan majestuosamente hasta alcanzar los 300 metros de altura. Santorini es accesible tanto en ferry desde Atenas como a través de los numerosos cruceros que recorren las islas griegas, ofreciendo a los visitantes una experiencia inolvidable en uno de los destinos más hermosos del mundo. En nuestro viaje nos dirigimos a las impresionantes Islas Galápagos, situadas en el Océano Pacífico, a unos 1000 kilómetros al oeste de la costa de Ecuador, en América del Sur. Este archipiélago es único en el mundo, ya que en ninguna otra parte del planeta el reino animal supera a la humanidad de la manera en que lo hace aquí. Los visitantes se encuentran inmersos en un entorno donde a menudo se sienten más observados por la vida salvaje que ellos mismos observan. Cada isla es la cima de un volcán submarino, lo que añade una dimensión adicional a su fascinante geología. Las Islas Galápagos son una auténtica maravilla natural y son consideradas por muchos como el mayor espectáculo natural del planeta. Ahora llegamos al fascinante Museum of Old and New Art en Tasmania, Australia, situado en el sur del país, en las pintorescas orillas del río Derwent, aguas arriba de la encantadora capital de Hobart. Este museo, que es el primero de arte moderno en esta lista, supera a renombradas instituciones como el Museum of Old and New Art de Nueva York o la Tate Modern de Londres, y ofrece una experiencia única. Su ubicación envidiable permite a los visitantes llegar en lancha y ser recibidos por delfines jugando en el agua, lo que añade un toque especial a la visita. En el interior, la colección es tan ecléctica como provocativa, con una variedad que va desde puntas de flecha de la Edad de Piedra hasta obras de arte vanguardista. Es un museo que desafía las convenciones y que invita a los visitantes a explorar la vida y el arte en las antípodas, ofreciendo una experiencia cultural inolvidable en medio de un entorno natural espectacular. Después de este fascinante viaje por algunos de los rincones más espectaculares del planeta, queda claro que nuestro mundo está lleno de maravillas que nos sorprenden, inspiran y nos invitan a explorar. Desde antiguas ciudades perdidas hasta paisajes naturales deslumbrantes, cada lugar tiene su propia historia y belleza única que nos cautivan y nos hacen apreciar la diversidad y la grandeza de nuestro hermoso globo azul. ¿Qué otros lugares espectaculares agregarías a esta lista? Déjamelo saber en los comentarios. Espero que te haya gustado este interesante viaje y que apoyes el video con un like para llegar a más personas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.